En contexto del ahogo que está realizando Donald Trump sobre Cuba, luego de haber invadido Venezuela y secuestrar al presidente Nicolás Maduro, este es el contexto. Hoy vamos a hablar sobre Cuba, la economía que más golpeada se ve por las medidas de la Casa Blanca. Ustedes saben, el bloqueo es histórico, tiene más de 65 años, pero Trump decidió profundizarlo con sus medidas. Vamos a hablar sobre qué podemos hacer desde el campo popular, qué podemos hacer los militantes, porque hay una campaña de solidaridad justamente con Cuba. Nos visita acá Belén de los Santos, ella es corresponsal de Telesur en Cuba y también participa de la campaña. Bueno, primero que nada, gracias por venir a Barricada TV. Gracias a ustedes, por favor, para hablar de este tema tan importante. Es importante. Bueno, primero que nada, contanos de qué se trata la campaña. Bueno, la campaña de solidaridad con Cuba es una campaña que se está impulsando, lleva ya casi 2 semanas completamente abierta y la idea la nuclea la Casa de la Amistad Cuba-Argentina en una iniciativa que lo que busca es buscar, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros desde las organizaciones, desde las personas civiles, desde cualquiera que ve en las noticias que hay un presidente que decide que va a cortarle el petróleo a un pueblo entero y que eso aparentemente es algo que en este mundo se puede hacer? Bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Es un mundo que nos da mucha impotencia por momentos y la campaña lo que busca es que haya una medida concreta y efectiva de llevarle solidaridad a ese pueblo. En este caso es una campaña de una forma de recaudar fondos para llevar paneles fotovoltaicos, es decir, paneles solares a Cuba para ayudar a paliar la crisis energética producto del bloqueo de Estados Unidos. Evidentemente, esto no deja de ponernos en una situación de tener que denunciar ese bloqueo, no va a resolver el problema de fondo que viene a partir del bloqueo estadounidense, pero es una forma no solo de movernos, de entender que ese es un problema que nos afecta como Latinoamérica en general, sino también de dar una ayuda concreta. En este caso, poder hacer una donación de lo que sea, de 300 pesos, de 500 pesos, de 1.000, 2.000, lo que tengamos, para llevar un panel fotovoltaico a Cuba, que en Cuba va a poder iluminar un quirófano, una escuela, dar una respuesta concreta a un pueblo al que directamente se le está diciendo no vas a tener energía hasta que respondas a mis intereses, una cosa absolutamente inédita e inconcebible. Bueno, esa es la campaña. La nuclea, como decíamos, la Casa de la Amistad Cuba-Argentina, y entonces abrieron una cuenta con este propósito, tiene un alias. Hace 2 semanas ya que muchos medios de comunicación, periodistas, activistas, vienen difundiéndolo y es la manera que se puede participar de forma concreta. Yo, así como que les comento el alias, seguramente después lo vamos a estar compartiendo, pero es pico.dama.clima. Esa es la cuenta para hacer nuestro aporte y ese aporte va a dar una solución concreta a este problema de Cuba en este momento, que es producto del bloqueo. Va a aparecer en pantalla, seguramente lo estemos repitiendo igual. Te quiero consultar por la situación actualmente en Cuba, ¿no? Puntualmente, sabemos cuáles son los anuncios de Trump. Concretamente, el presidente de Estados Unidos anunció mayores sanciones a Cuba que tienen que ver con sancionar también a los países que le vendan petróleo, toda clase de energía a Cuba. Te quiero preguntar por el otro lado, por la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo se está hoy en Cuba? La situación en Cuba es evidentemente muy crítica, ¿no? Como cualquiera se puede imaginar. O sea, es muy importante primero decir, como decimos siempre, que el bloqueo no empieza con esta resolución que declara emergencia nacional en Estados Unidos, que Cuba aparentemente es una amenaza lo suficientemente importante como para tener que prohibir que no solo se le venda, sino se le lleve, se le dé en solidaridad, se le regale petróleo a Cuba. Es como cortarle completamente el acceso al petróleo a un país, pero el bloqueo no empieza ahí, como ya lo sabemos. Y no solo no empieza ahí porque lleva más de 65 años, sino que en los últimos años, desde la primera presidencia de Trump, se pasaron distintas medidas que fueron complicando cada vez más la situación en Cuba y que apuntaron directamente a los ingresos más importantes que tiene la isla, el turismo, por ejemplo. Entonces, en una serie de medidas hechas como quirúrgicamente de Donald Trump, lo que intentan hacer es cortar cualquier forma de subsistencia a la isla, y eso hace que en los últimos años
la situación, concretamente la energética, haya ido empeorando poco a poco, incluso con todos los esfuerzos que se hacen para resistir en esa situación. Entonces, es importante empezar por ahí. La situación es crítica, ya era crítica antes de este bloqueo. Esto lo que hace es, intenta hacer una suerte de puntapié final, ¿no? Entonces, estamos en una situación hoy por hoy en el que hay cortes prolongados de luz en toda la isla, que afectan no solo a la vida cotidiana de las personas, afectan a los centros de trabajo, a que las fábricas puedan producir y entonces poder generar los ingresos necesarios, por ejemplo, para exportar los productos con los que el país puede recibir divisas, afecta las escuelas que tienen que estar abiertas para garantizar la educación de los chicos, afecta a los hospitales, afecta los sistemas bancarios, por ejemplo, y entonces las personas quizás tienen problemas para recibir su salario en su cuenta o poder cobrarlo. Hay una dimensión de lo cotidiano que implica no solo estar atacando la capacidad de un país de tener un sistema energético como el que con el que tiene el resto de los países, sino que en esta etapa recrudecida ya directamente vuelve la vida muy difícil de vivir. Y eso es un poco el cotidiano, que lo que está ahora es acrecentado. Y si algo, Estados Unidos, lo paradójico es que durante todo este tiempo Estados Unidos decía que en realidad el bloqueo no existía. Con esta última resolución, ellos como que lo dicen abiertamente. Eso que en Naciones Unidas, que todos los años se vota una resolución que dice que ese bloqueo es ilegal y que Estados Unidos lo tiene que levantar y que eso lo apoya la gran, enorme mayoría de los países. Ellos siempre dicen como que el bloqueo no existe, es simplemente un embargo que afecta como al gobierno particular, pero nuestro bloqueo no afecta al pueblo cubano. Ese fue su discurso de todo este tiempo para lavarse las manos y ahora aparentemente ya ni eso les importa, lo están diciendo abiertamente, entonces es momento para que nosotros también abiertamente tomemos como las armas de las palabras y decir, empecemos a denunciar y empecemos a tomar también acciones concretas. Por eso también la campaña de solidaridad. Está buenísimo remarcarlo. Como decís, el bloqueo tiene más de 65 años. Es una política de Estado porque lo mantienen ambos partidos, no un sistema bipartidista que en realidad lo sostiene, cambia algunas cosas, toca una, saca otra, depende del contexto, pero se mantiene. Y lo que pasa con Trump es que se vuelve mucho más burdo, me parece, ¿no? Como toda la política exterior yanqui, me parece. Como todo lo que viene pasando, ¿no? Que decimos, esto ya pasaba, pero ahora parece más burdo, ¿no? A veces nos pasa también con Milei acá. Total, se hace más evidente. Bueno, a ver, es terrible, porque significa que recrudece, significa que las situaciones son peores. Pero también significa que estamos ante una posibilidad de volverlo más visible y con esa visibilidad hacer algo. Es cierto. Entonces creo que ese es el momento comunicacional en el que estamos sobre Cuba. Y es importante también que el bloqueo a veces nos es difícil de concebir, porque decimos un bloqueo de más de 65 años y pareciera que es siempre lo mismo, algo que se armó hace 65 años y está puesto ahí y casi que por sentido común, cuando no se sabe del tema, que muchas veces no sabemos, casi la respuesta es como, bueno, pero ¿y en 65 años no se te ocurrió cómo? O sea, ¿no le encontraste la vuelta? Y no, es que el bloqueo es todo el tiempo estar ajustando medidas para ver cómo te corto por acá, cómo te corto por allá, cómo cambio esto. Muy concreto, por ejemplo, en la primera presidencia de Trump, ellos ponen una medida que lo que hace es complicar muchísimo el turismo europeo que va a Cuba, que era una de sus fuentes principales de ingresos. A partir de ese momento nunca se recupera el nivel del turismo a como estaba antes de la pandemia. Entonces, aprovechan un momento de muchísima debilidad de Cuba, que es la pandemia, que es debilidad simplemente porque en todo el mundo se frenó el turismo y una isla que vive de eso como uno de sus ingresos, como tantos otros países, y que además va a usar todos los recursos que tiene para una fuertísima campaña en el tema de salud y la producción de las vacunas y garantizar el acceso a la salud a todo el pueblo, en ese momento ellos ponen esa limitación de que los europeos tengan un montón de trabas burocráticas para, es decir, que si van a Cuba después se les complica mucho el ingreso a Estados Unidos. Y eso al día de hoy sigue en pie, al día de hoy no se recupera el turismo y al día de hoy explica
gran parte de la crisis que se vive en los últimos años. Para dar una idea de que ese bloqueo, insisto, no es algo que es y está así. Todo el tiempo están viendo cómo ajustarlo, cómo que no haya maneras de bordearlo o de encontrarle la vuelta. Y este bloqueo al petróleo es como la última etapa. Sí, sí, totalmente. Es bloquear inicialmente bloquear el desarrollo. Después, por momentos, como decías hace un rato, complicar cuestiones muy básicas de la vida cotidiana, ¿no? Porque básicamente todo es energía. Yo pensaba algo que dejabas entrever. Te quiero preguntar, desde mi rol de comunicador, de militante, ¿qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Digo esto, existen campañas en donde podemos donar, pero ¿qué más podemos hacer para atacar, aunque sea comunicacionalmente, políticamente, de la forma que sea, atacar el discurso, el relato de Estados Unidos? ¿Qué se puede hacer hoy por Cuba? Yo creo que es una gran pregunta y que nos pasa con Cuba, pero nos pasa con un montón de cosas. Que como que vivimos en un mundo que nos presenta un montón de situaciones y que a veces genera como una impotencia enorme de, bueno, yo con todo esto, ¿qué hago? Básicamente. Sobre todo cuando hablamos de cuestiones internacionales, sobre todo cuando hablamos de algo que pasa en otro lugar, en otro país y cómo se puede accionar al respecto. Creo que hay un par de cosas. La idea de la campaña, por ejemplo, era darle a eso una vía concreta, que se pueda hacer algo, que no quede en una escucha pasiva, sino que haya una forma de que acá desde Argentina, y lo mismo se replica con campañas muy similares de distintos organismos y distintos países, de intervenir en esa situación. También está la cuestión comunicacional, que me parece muy importante y muy importante acá desde Argentina. O sea, volver a hablar de esto, volver a intentar entender por qué existe el bloqueo a Cuba, qué función cumple y cómo nos afecta en tanto Latinoamérica. Cuando nos pensamos latinoamericanos, ¿qué significa que uno de esos países esté bloqueado? ¿Por qué está? ¿Y qué significa eso para la soberanía de todos los países, incluso el nuestro? Y yendo un poquito más allá, empezar a entender cuál es la relación que la hay entre el bloqueo a Cuba, la intervención de Estados Unidos directa que pasa acá en las últimas elecciones y Trump directamente jugando ahí fuerte para ver... Ahí también Burdo lo dice, Milei ganó porque yo me metí. Claro, entre campaña una por cosa Milei y otra hay una línea de continuidad. Total. Son distintas formas de intervención en un territorio que es toda Latinoamérica y el Caribe, en el que se quiere asegurar un control de forma más fuerte que en las últimas décadas. Entonces, empezar a hablar de eso con muchísima mayor conciencia no solo pone a Cuba de nuevo sobre mesa de debate de por qué se defiende, por qué es importante, qué es lo que está pasando y qué podemos hacer al respecto, sino nos empieza a mostrar un poco cómo entender todo el panorama y cómo también nos afecta. Entonces ya no es más eso que pasa lejos en una isla en la otra punta del continente, sino que es la otra cara de la moneda de la intervención concreta que sufrimos en las elecciones. Por ejemplo, que un presidente de otro país o un ministro de Economía de otro país venga a decirte acá hagan esto y esto y esto. Entenderlo juntos me parece que también como nos ayuda a destrabar esa lejanía. Y lo último, y muy importante en esa misma línea, es, más allá de la campaña, más allá de hablar y conocer el tema, la responsabilidad que tenemos como militantes en Latinoamérica y el Caribe de trabajar con eso, trabajar para que justamente los gobiernos tomen acción sobre parte. Lo vimos con muchísima claridad con la situación en Gaza, ¿no? Nosotros podemos hablar de la comunidad internacional, de los gobiernos, pero no son entes abstractos. Los gobiernos se mueven porque se mueven los pueblos que presionan en un lado y en otro y se toman determinaciones cuando se entiende que hay un cálculo político que hacer esto me va a tener un costo o hacer esto me va a dar determinada cuestión. Y eso lo definen los pueblos que deciden salir a hacer una manifestación, que deciden posicionarse, y para posicionarse primero eso tiene que estar claro, tiene que ser una causa que la gente adopta. Entonces creo que hay un trabajo que hacer en ese sentido, que hay mucha discusión sobre, bueno, pero ¿qué están haciendo los gobiernos de Latinoamérica
con esto. ¿Qué va a hacer México? Claudia va a mandar, ¿por qué no mandan petróleo? Bueno, México salió a decir, estamos absolutamente en contra de este bloqueo de petróleo, es absolutamente ilegal. Desde el primer día que se puso, estamos reclamándole por vías diplomáticas que expliquen qué es, cuáles serían los aranceles y como que clarifiquen la situación para poder continuar con el envío de petróleo a Cuba, que por el momento está suspendido, porque como no hay claridad de qué repercusiones pudiera tener, el país tiene que suspender ese envío. En reemplazo de eso empieza con envío de ayuda humanitaria, que es básicamente enviar cuestiones relacionadas a alimentos, medicinas, insumos médicos, etc. Pero más allá de pensar, y son vías muy importantes, y hay negociaciones que están sucediendo en este momento, justamente, por ejemplo, México está siendo como muy claro y abierto en eso, estamos hablando con Estados Unidos de que nosotros queremos que haya una vía, que esto no puede mantenerse así. Esas resoluciones de gobiernos, al final lo que tienen atrás son pueblos presionando a esos gobiernos diciendo que no les da lo mismo. Si nosotros como militantes, como pueblo, etcétera, dejamos pasar esto, sentimos que esto no nos afecta, y es mucho más distante que quizás el gobierno vaya a hacer algo al respecto. Y evidentemente hablo de países que en este momento tienen gobiernos más afines, porque el nuestro, por el momento, ya sabemos cómo está posicionado, creo que batió el récord de primer pronunciamiento después del bloqueo de Estados Unidos a decir como sí, nosotros estamos a favor. Como no le habían ni pedido opinión y ya había dicho que estaba a favor del bloqueo a Cuba. Creo que va por ahí. Creo que hay varias cuestiones que se pueden hacer. Hay acciones concretas, hay cuestiones comunicacionales y hay que salir a militarlo. Está buenísimo remarcar eso, porque bueno, democracia no es ir a votar cada 4 o cada 2 años, sino también expresarse, también reclamar, salir a la calle. Y creo que nada, tenemos que remarcar, así como decíamos, Trump es burdo y pone sobre la mesa cosas que Estados Unidos históricamente quiso ocultar. Por algo invadió Venezuela, por algo bombardeó Venezuela, por algo secuestró a su presidente, por algo intensifica el bloqueo sobre Cuba y por algo amenaza también, nombrabas a Claudia Sheinbaum en México, también a Gustavo Petro en Colombia, a Lula da Silva en Brasil. Bueno, evidentemente algo molestan también y a esos gobiernos les tenemos que pedir o exigir o presionar, porque así como Estados Unidos presiona de un lado, nosotros tenemos que presionar con lo que tenemos. Sabemos que no estamos en igualdad de condiciones, pero como pueblos tenemos que presionarle a esos gobiernos. No tengo mucho más para agregar, la verdad, que lo que decías, ¿no? Tenemos que salir a expresarnos y a reclamar que no nos da igual Cuba y que así como no nos da igual Cuba porque Cuba es importante de por sí y además su soberanía es la soberanía de cualquier otro pueblo, ¿no? Así como Trump está haciendo esto sobre Cuba, amenaza a Colombia, amenaza a Brasil y bueno, no nos podemos confiar ni podemos dejársela pasar. Te pido, Belu, por mi parte, vamos cerrando la nota, te pido que repitas el alias y bueno, si tenés algo más para agregar, por supuesto. Claro que sí. Me das estos 3 segundos en que se abre el celular y el alias es pico.dama.clima. Ese es el alias de la campaña de solidaridad con Cuba que se está haciendo acá desde Argentina. Les decíamos, hay muchas iniciativas similares, en todas la idea es articular entre iniciativas parecidas que buscan recaudar fondos para llevar, en este caso, paneles solares, que está visto, es una de las formas que además Cuba ya está articulando fuertemente a través de la implementación de paneles fotovoltaicos para suplir un poco la demanda energética, sería como apoyar desde ese lugar. Y es una de las formas, pero no es la única y mucho tiene que ver con la información y con acercarse un poco desde la curiosidad. Creo que hay mucho que no conocemos sobre Cuba. En mi caso particular, yo vivo ahí hace un poquito más de 3 años, es el enorme privilegio de poder conocer de primera mano un proceso que muchos solo conocíamos, si acaso, por terceros y del que es tan difícil acercarse a veces sensiblemente por tantas cosas que se dicen, pero hay contenido y hay espacios y creo que hay una tarea comunicacional ahí de entender un poquito más qué es ese proceso en tanta guerra comunicacional y estar ahí para acompañar. Totalmente. Bueno, en ese sentido, por supuesto, las puertas de Barricada TV siempre están abiertas para difundir
todo lo que sea, todo lo que tenga que ver con la solidaridad con los pueblos, con la soberanía de todos los países del mundo, por supuesto, pero en este caso hablando de Cuba, y de verdad estamos a disposición. Muchas gracias, Agus. Gracias por el espacio, creo que muy necesario.